Buenos días, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como pueden ver, hoy está un poco vacía la iglesia. Muchos de nuestros hermanos están en el retiro de matrimonios, divirtiéndose. Eso incluye a los dos pastores, el pastor Víctor y el pastor Rodrigo. Entonces, hoy tenemos domingo libre. Puedo predicar de lo que sea. Peticiones. Se me ocurrió algo sencillo. Vamos a estudiar las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. No es cierto, hermanos. Están en buenas manos. Me gusta mucho esta época, las vísperas de Navidad. Ya saben que terminan en noviembre y luego todos sacan sus luces, su pino. Aquí en el Redentor, como pueden ver, no nos quedamos atrás. También afuera podemos ver a los sugieres con Christmas sweaters. Y bueno, también hoy vamos a empezar una serie basados en la Navidad. Vamos a estudiar el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y vamos a estudiar cómo la Navidad, sí es un hecho histórico, es un hecho que pasó en la historia, pero también es un evento radical, es un evento que debería cambiar nuestras vidas, debería darle sentidos a nuestra existencia. Esto es la Navidad, esto es lo que vamos a reflexionar estudiando el Evangelio de Juan, el primer capítulo, y el día de hoy vamos a ver cómo la Navidad es luz. Vamos a ver cómo la Navidad es luz en los primeros 10 versículos del primer capítulo del Evangelio de Juan. Antes de hacer nuestra lectura, quisiera ponernos en manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, te pido que abras nuestros corazones para escuchar tu palabra, nuestras mentes para entenderla y nuestros corazones para atesorarla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos entonces el texto de hoy, el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros 10 versículos. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Amén. Mientras leamos este texto y escuchemos este sermón, hermanos, quiero que pensemos en 3 puntos. La luz en el principio, la luz que vino al mundo y la luz al final del camino. Entonces, empecemos con el punto número 1, la luz en el principio. De los 4 evangelios, a mi parecer, este es el que menos me gusta, el de Juan. No estoy diciendo que no me guste, hermanos, nada más que es mi menos favorito. Siento que es muy repetitivo, siento también que, bueno, a mí me gustan las historias como con trama, con un buen plot twist, y el Evangelio de Juan la verdad es que no nos da eso. Juan nos dice desde el principio: Dios es luz, Dios es amor, Dios es la vida. Y aquí en el primer versículo que escribe de su Evangelio, Juan ya nos cuenta toda la historia, en solo un versículo. Los Evangelios se escribieron para contestar una pregunta, la pregunta de ¿quién es Jesús? Esta pregunta se la hicieron incluso los discípulos a través de todo el ministerio de Jesús. No sabían quién era Jesús, decían: ¿quién es este que hasta el mar lo obedece? Y Juan no quiere que nosotros nos preguntemos quién es Jesús. Entonces por eso en el primer versículo escribe: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Muchos de aquí tal vez se sepan también el primer versículo de la Biblia. ¿Recuerdan cómo empieza la Biblia en Génesis 1:1? ¿Qué dice? Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, son las mismas palabras que Juan está usando aquí. En el principio ya existía el Verbo. Entonces Juan nos está mandando al principio de la Biblia, sí, pero incluso antes, al principio de la historia, sí, mucho antes. Juan nos dice que antes de la creación, antes de que existiera el mundo, antes de cualquier cosa, en el principio ya existía el Verbo. ¿Y quién es este Verbo? ¿Habían escuchado esta palabra, el Verbo? ¿Saben cuál es la palabra en griego? Ya escuché por ahí que dijeron. El Logos. El Logos. Juan pudo haber descrito a Jesús como el camino, la verdad, la vida,
la luz. Sin embargo, utiliza esta palabra, el verbo, el logos. Esta palabra en griego, logos, significa palabra, discurso, razón, doctrina, relato. Sin embargo, cuando Juan hace referencia a Cristo como el logos, se refiere a mucho más que esto. El logos es el razonamiento o pensamiento detrás de una palabra. Es lo que realmente quieres decir. No sé si les ha pasado en una discusión que dicen una tontería y 3 días después se están bañando y dicen, hubiera dicho esto. Eso es el logos, lo que verdaderamente querías decir. Así como nuestras palabras expresan a los demás nuestros pensamientos, el logos es la comunicación de la voluntad y la verdad de Dios a la humanidad. Entonces Juan, en el primer capítulo, sin spoiler alert, sin ninguna advertencia, ya nos dice, Jesús es el verbo. Jesús estaba en el principio. Jesús es la forma mediante la cual Dios ha decidido comunicar al mundo su voluntad y su verdad. Jesús ya estaba en el principio, junto con Dios, siendo Dios. Y si no te queda claro, nos lo repite en el versículo 2. Dice, Él estaba con Dios en el principio. ¿Qué pasó en el principio? ¿Qué es lo que nos narra Génesis que pasó en el principio? Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan nos dice que ahí estaba Jesús, y en los siguientes 3 versículos nos dice, ¿qué estaba haciendo Jesús en la creación? Versículo 3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Les dije que íbamos a hablar de Jesús en el Antiguo Testamento, hermanos. Desde el principio de la creación del mundo podemos ver a Cristo ahí, tomando acción en la creación, siendo la razón detrás de toda la creación. A través de toda la vida y de toda la Biblia, nosotros como cristianos creemos que la historia de la humanidad y la historia de la Biblia nos llevan a una sola cosa, a Cristo. Entonces nosotros, los teólogos han dicho que podemos ver a Cristo, podemos estudiar a Cristo en el Antiguo Testamento a través de 3 formas principales. Cristo es presentado en el Antiguo Testamento como promesas, como profecías y como formas o sombras. Primero, como promesas, podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento como una promesa. Muchas veces Dios promete que terminará el pecado, que vendrá un Redentor, que vendrá un Salvador. Incluso después de la creación podemos ver ahí la primera promesa de Cristo después de la caída, lo que los teólogos llaman el protoevangelio, las primeras buenas noticias. Dios está hablando con el hombre, la mujer y con la serpiente, y a la serpiente le dice esto: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Ahí podemos ver a Cristo en una promesa. Esta es la primera vez que aparece Cristo como una promesa en el Antiguo Testamento, y podemos ver muchas. También Cristo aparece como profecías. Ahorita que estamos celebrando la Navidad, seguramente en alguno de los sermones futuros vamos a estudiar la profecía de Emanuel. Como una virgen concebirá un niño, mediante ese niño Dios estará con su pueblo. Emanuel, Dios con nosotros. Esa es una profecía que se cumple en la Navidad, que vemos en el Antiguo Testamento. Como tercera forma en la que vemos a Cristo en el Antiguo Testamento es a través de formas, de figuras, de sombras. Todos los personajes del Antiguo Testamento deben de llevarnos hacia Cristo. A veces es difícil verlo, pero muchas veces es fácil. Podemos ver, por ejemplo, a Noé en el arca de Noé. Ahora con mi hija tengo pegada esa canción de En el arca de Noé. ¿Se la saben? ¿No? Luego se las pongo. Pero bueno, podemos ver incluso esa historia que pareciera que es una historia para niños. Podemos ver cómo Noé es una figura de Cristo. Noé es escogido por Dios para salvar a su familia de la destrucción, a un remanente de la destrucción, e iniciar una nueva creación. A pesar de que Noé falla, y vemos en la Biblia que es pecador, esta figura de Noé nos apunta hacia Cristo. Y así vemos muchas en el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes, los reyes. Todo esto debe apuntarnos hacia Cristo. Toda la historia de la Biblia, toda la historia de la humanidad nos lleva hacia Cristo, y Juan, el Evangelio de Juan nos confirma que desde el principio la razón de todo es Cristo. Y la historia que Dios nos ha querido contar a través de Cristo culmina aquí en la Navidad, tiene su clímax en la Navidad. Punto número 2, la luz que vino al mundo.
Leamos versículos 6 al 10. Dice: vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Entonces, hermanos, Cristo, habiendo existido desde la eternidad, desde antes de la creación, siendo la razón incluso detrás de toda la creación, estando en unidad con Dios, decide humillarse, decide hacerse hombre como nosotros, vivir entre nosotros. Esto es uno de los misterios más profundos y maravillosos. Dios se hizo hombre para que pudiéramos conocerlo de manera más directa y más personal. La venida de Jesús al mundo no es solo un evento histórico, es la intervención directa de Dios. El escritor de la historia interviene directamente en su historia. Esto es un hecho radical, es la culminación del verbo, es la revelación de la voluntad y la verdad de Dios a la humanidad. En la lectura bíblica de hoy leímos también a Juan, pero en una de sus cartas quiero recordarles los primeros 3 versículos. El primer capítulo de la primera carta de Juan dice: lo que ha sido desde el principio. Vemos otra vez aquí a Juan diciendo desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. La intervención de Dios en la humanidad es algo un poco difícil de entender. Sin embargo, Juan nos dice que es tan real que lo describe así: lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos probado. Lo que ha sido desde el principio ha llegado hoy a nuestras vidas. En la Navidad se cumplen todas las promesas, las profecías y las figuras hechas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, debemos recordar por qué fue necesario esto. La necesidad de que la luz verdadera viniera al mundo se debe a que el mundo estaba sumido en la oscuridad. Génesis nos narra cómo era el mundo antes de la creación. Dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo. Así también están nuestros corazones, hermanos, cubiertos por las tinieblas. Y las tinieblas representan todo lo que está alejado de la voluntad de Dios: la muerte, la desesperanza, la violencia, la injusticia. El pecado ha oscurecido todos los ámbitos de nuestra vida, todo lo que hacemos, Señor, todo lo que hacemos afecta esto que es las tinieblas en las que está sumido el mundo y nuestros corazones. Esto nos separa de la presencia de Dios. Sin embargo, la luz de Cristo irrumpe en este mundo y nos trae la revelación de la voluntad de Dios. Él quiere que nos acerquemos a Él y Él quiere corregir el problema de la humanidad principal, que es la separación de Dios. Es la luz, hermanos, lo que primero nos muestra nuestra condición perdida, porque naturalmente no sabemos nada de ella. Nosotros creemos que somos santos, o tal vez no santos, pero no somos peor que los demás. Sí pecamos, sí fallamos, pero creemos que nuestras fallas son pequeñas, son insignificantes comparados con lo de las demás, que incluso nuestras fallas merecen ser perdonadas, olvidadas. Sin embargo, llega la luz de Cristo a iluminar nuestros corazones y nos damos cuenta que verdaderamente estamos deshechos. Cuando esta luz ilumina nuestros corazones, se descubre la verdadera naturaleza del pecado. Esto, hermano, nos causa dolor, angustia, pero esto es necesario. A nadie le gusta ser descubierto en su pecado, a nadie le gusta ser expuesto ante todos. Sin embargo, necesitamos este dolor y esta angustia para aferrarnos a Jesús, que es lo que la luz nos muestra verdaderamente. Como dice Juan, a pesar de que Jesús es la luz del mundo y ya existía en el mundo, por medio de Él todo fue creado, nosotros no conocemos esa luz. La Navidad nos recuerda que necesitamos a Cristo, primeramente para ver nuestros corazones como verdaderamente son. Pero también necesitamos a Cristo, también necesitamos esa luz para ver qué tan hermoso es nuestro Salvador. La luz nos revela qué tan oscuros son nuestros corazones, pero también nos permite ver a Dios
como un bebé indefenso que bajó a este mundo. También nos permite ver a Dios como un poderoso Salvador que vence tentaciones, vence a la muerte para rescatarnos. Esa luz nos permite hacer nuestras las palabras que hace Pablo en Gálatas, que dice que Cristo me amó y dio su vida por mí. ¿Ustedes creen eso? Sí. La venida de la luz al mundo es un hecho tan trascendental que debe provocar un cambio radical en nuestras vidas. No es algo sencillo. Estamos tan acostumbrados a las tinieblas que cuando vemos la luz tenemos miedo de ir a ella. Esto también lo dice Juan, el capítulo tal vez más famoso de la Biblia, Juan 3:16, seguro muchos se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos no sabemos eso, pero ya después, ya no sabemos qué dice. En el versículo 19 de ese capítulo, Juan 3, nos dice esto Juan: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran perversas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Ustedes aborrecen la luz, hermanos? A veces. Los domingos no, pero entre semanas sí. Esto me recuerda a mis tiempos en la universidad. Seguramente, como muchos de ustedes, mi relación con Cristo tiene muchos altibajos. Y yo aborrecía la luz. Muchas veces he aborrecido la luz. Y recuerdo que en uno de mis años de la universidad, Dios puso a un compañero de clase mío que también era cristiano. Un rayito de luz ahí, recordándome quién es Jesús. Entonces, como que Dios nos manda estos recordatorios, Dios nos recuerda constantemente que Él es la luz, Dios nos recuerda constantemente que debemos amar la luz a pesar de que vivimos en las tinieblas. Ahora me está pasando algo similar, creo. Nuestro hermano Samuel trabaja en el edificio frente al que trabajo yo, entonces Dios me está recordando que me debo de portar bien incluso entre semana. Pero imagínense, hermanos, si nosotros que conocemos la luz, que decimos que vivimos bajo la luz, amamos las tinieblas, el mundo cuánto más amará las tinieblas. El mundo ha transformado la verdad, ha transformado la luz en tinieblas, y podemos ver cosas como la identidad de género, el aborto, cosas que son oscuras, terribles, que se nos presentan como luz, como buenas. La Navidad nos recuerda que la luz no siempre es lo que esperamos. La luz no siempre es algo fácil de aceptar. Y esto es lo que Juan nos quiere decir una y otra vez. Aceptar a Jesús no es algo sencillo. Verlo simplemente como una luz que ilumina nuestro camino no es algo tan sencillo. La intervención de Jesús en la historia es un hecho radical, y también la intervención de Jesús en nuestras vidas debe ser un hecho radical. Estaba buscando una historia como un ejemplo que estuviera relacionado con la Navidad y este texto, y encontré un cuento, un poema que escribió John Piper. Se llama El Posadero o The Innkeeper. No sé si alguno de ustedes lo haya leído. Y si no, les recomiendo que se acerquen a mí después del sermón para que se los pueda compartir. Es un cuento muy bonito. En este cuento, John Piper se imagina cómo pudo haber sido la vida del posadero de Belén, que recibió a José y a María la noche en que nació Jesús. El cuento comienza con Jesús haciendo una visita a Belén antes de la entrada triunfal, antes de que fuera crucificado Jesús. Jesús visita el pueblo de Belén porque dice que tiene una deuda que pagar. Recuerden, esto es un cuento, no está en la Biblia, pero pudo haber pasado, hermanos. En este cuento, Jesús llega a la posada y se encuentra el posadero. Comienzan a platicar. Jesús le pregunta al posadero si recuerda hace unos años el censo promulgado, donde tuvieron que venir mucha gente a Jerusalén, a Belén, a censarse. Y el posadero le dice: ¿cómo podría olvidarlo? ¿Sabes lo que me costó dar posada al Hijo de Dios? En este cuento, el posadero tenía una esposa y 2 hijos, y le cuenta a Jesús cómo fue esta noche. Dice así:
Nada que temer esa noche, o eso pensamos, era algo de Dios. Pero en un año, el escuadrón de la matanza de Herodes vino. ¿Y dónde crees que empezaron? No teníamos ni idea de lo que habían venido a hacer. Sin tiempo para rezar, ni tiempo para correr, ni tiempo para esconder a los niños. Perdí mi brazo, mi mujer, mis hijos. El coste por albergar al Mesías aquí. ¿Por qué simplemente desaparecería y nunca vino a ayudar? ¿Te ha costado a ti algo albergar al Mesías? Tal vez no te costó un hijo, como al posadero, o tal vez sí. A Dios sí le costó un hijo acercarse a ti y buscarte a ti. Esto es lo radical de la Navidad y lo radical de la intervención de Dios en el mundo. No es lo que esperábamos. El pueblo de Israel esperaba un rey poderoso. Sin embargo, recibieron un bebé en pañales. ¿Tú qué esperabas cuando Jesús entró en tu vida? Tal vez te has sentido como el posadero, feliz al principio, y luego sientes que Jesús desapareció de tu vida. Luego vienen las dificultades y no sabes qué hacer. ¿Se han sentido así ustedes? Esto es lo radical de la Navidad. Sin embargo, la Biblia nos dice, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Jesús vino a vivir la vida que debimos haber vivido, a morir la muerte que merecíamos, pero también Jesús viene a cambiar nuestros corazones, a cambiar nuestras mentes y hacernos a su imagen. Si realmente has permitido que Jesús intervenga en tu vida, así como intervino en la humanidad, no va a ser lo que esperas, hermano. Somos llamados a dejar el pecado atrás, a esforzarnos continuamente a reflejar a Cristo. Somos llamados a ser testigos del amor de Dios. Somos llamados a predicar las buenas nuevas. Somos llamados a amar al mundo como Cristo nos ama y a perdonar al mundo como Cristo nos perdona. Esto es algo radical. Entonces, esto debe ser un cambio radical en tus vidas. Y a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todo este camino tan difícil de recorrer, la Navidad nos recuerda que este cambio que inició Dios en la humanidad y este cambio que inició Dios en tu vida va a culminar en algo, va a terminar este cambio, Dios. Vamos al punto número 3, que es la luz al final del camino. Siguiendo la historia del posadero, John Piper escribe que después de esta pregunta que hace, ¿por qué simplemente desaparecería y nunca vino a ayudar? Se quedan en silencio Jesús y el posadero, y Jesús comienza a llorar. El posadero se pregunta por qué Jesús llora, y Jesús le dice lo siguiente: yo soy el niño que Herodes quería destruir. Diste a mis padres espacio para darme vida, y entonces Dios me dejó vivir y tomó a tu esposa. No me preguntes por qué uno debe vivir y otro morir. Los caminos de Dios son altos y los sabrás con el tiempo. Pero he venido a mostrarte lo que el Señor preparó la noche, que diste un lugar para la luz del cielo. En 2 semanas crucificarán mi cuerpo. Pero fíjate en esto, posadero, yo resucitaré en 3 días de entre los muertos y pondré mi pie sobre la cabeza de aquel que tiene el poder de la muerte. Y resucitaré con vida y aliento a tu mujer y tus hijos también, y te los devolveré con todo lo que el mundo puede albergar, y reinarás para siempre. El mensaje de la Navidad, hermanos, nos recuerda que Jesús va a volver a entrar al mundo, pero esta vez no viene como un bebé en pañales, indefenso. No viene listo para morir y para perdonar. Jesús vuelve a entrar al mundo como un rey poderoso, listo para juzgar y reinar. Y nos promete que vendrá por nosotros, que nos dará un nuevo cuerpo, un nuevo corazón, un nuevo mundo donde ya no habrá pecado, donde podremos reinar junto con Él. Juan escribe de esto también en el Apocalipsis. Nos dice cómo será cuando Jesús regrese. Apocalipsis 21, versículos 22 al 25. Dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche.
La Navidad es un recuerdo de que la luz del mundo ha venido a nuestras vidas y también es un recuerdo de que cuando regrese se quedará para siempre, hermanos. Oremos por esto. Padre, te damos gracias, Señor, porque has decidido interrumpir en esta historia, Señor, tan majestuosamente. Y has decidido intervenir en nuestras vidas también, Señor, a pesar de que no es lo que esperábamos. Señor, te pido que sigas siendo esa luz en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos recuerdes todos los días que debemos vivir, Señor, a tu luz, que debemos reflejar tu luz, Señor. Te pedimos que sigas interviniendo en nuestras vidas todos los días, Señor, que no nos dejes en paz, Padre, no queremos que nos dejes en paz. Y oramos, Señor, por ese día en el que regreses, Señor, en el que regreses por nosotros, en el que tu luz resplandezca en todo el mundo, Señor, para siempre, Señor, y en el que reinemos juntos. Padre, mientras llegue ese día, Señor, oramos porque podamos ser luz en este mundo, Señor. Te damos gracias porque este mes podemos recordar, Señor, la Navidad, Señor. Podemos recordar que tú viniste a perdonarnos, que tú quisiste, Señor, amarnos, perdonarnos, recibirnos, Señor. Te damos gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.